Buena gente, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar una de las fuentes más utilizadas a nivel comercial, que es la fuente Flyback. Como podrán observar, la estrella acá es el transformador. Con lo cual, para diseñar y entender este tipo de topologías, vamos a tener que estudiar cierto tipo de conceptos. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, acá estamos de nuevo. Estuve un poco ausente porque la realidad es que no ando muy bien de la voz. Ahora más o menos ando bien, así que dije, bueno, vamos a grabar. Y como este video es muy interesante, dije, bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque yo sé que les va a gustar. Esto es una topología muy importante por muchas razones. Primero, por un tema económico, ¿no? Dado que no es tan caro hacer este tipo de fuentes. Y lo más importante es que tiene un transformador. Bueno, eso nos da muchas ventajas, ¿no? También incrementa un poquito el costo, pero yo creo que en relación a los beneficios, em, ni hay que pensarlo. Primero y principal, ¿no? Como ya sabemos, igual ahora vamos a ver un poquito, ¿no? El transformador en realidad es un adaptador de impedancias, ¿no? Con lo cual podemos entrar con una tensión, salir con una tensión, no sé, partida, podemos salir con una tensión más alta que la de entrada, más baja que la de entrada, bueno, se puede hacer un montón de cosas. Pero lo más importante que nos ofrece el transformador es la aislación, ¿no? Acá tenemos aislación galvánica, con lo cual, bueno, eso nos da mucha seguridad y bueno, lo que ustedes ya saben. Vamos a analizar primero que nada el diagrama y algunas propiedades del transformador, ¿no? Que es lo que necesitamos entender para que saber cómo funciona esta fuente. En primer lugar, acá tenemos una tensión de entrada, ¿no? Que yo la llamé B sub I, ¿no? Tensión de input. Después acá tenemos un transistor, ¿no? Que sería mi llavecita que va a abrir y cerrar el paso de la corriente por acá. Acá, bueno, en la base del transistor tengo una resistencia de 100 ohm y además está alimentado por un PWM con un 555 que tiene el ciclo de trabajo variable, ¿no? Después le dejo una fotito por si a alguien le interesa. Esto que tenemos acá se llama red snoover. La idea no es estudiarlo en este video, sino dejarlo para otro más adelante, pero igual lo nombramos. Bueno, y después tenemos el transformador, ¿no? Que me vincula, podríamos decir, una etapa del circuito con la otra etapa, ¿no? Esto lo llamamos primario, este sería el secundario, ¿no? Y si nos paramos acá en el secundario, tenemos un diodo, un capacitor y una resistencia de carga, nada más. La verdad que está bastante sencillita, está andando, pero tenemos que estudiar varias cosas para entender cómo funciona, ¿no? Y bueno, también de calcular algunas fórmulas para el diseño. Bien, lo primero que vamos a estudiar son los bornes homólogos. Si se fijan, acá hay un puntito, ¿no? Este que está acá, en el primario, y acá tenemos otra vez el puntito en el secundario. Bueno, ¿qué significa eso? Nosotros primero vamos a decir que un borne homólogo, como se puede ver acá, ¿no? Este es homólogo con este. Lo vamos a anotar mediante este puntito que está acá. Normalmente se usa esa notación. Y significa que cuando la corriente es entrante en el primario, en este lado del transformador, va a ser saliente en el secundario, ¿no? Donde está el puntito en el transformador. Es decir que tenemos que usar esta forma para determinar la fase del transformador, ¿no? Es decir, si yo acá tengo un ciclo positivo, acá lo voy a tener también positivo, ¿no? Si suponemos que es una corriente alterna. Entonces, es sumamente importante para este tipo de topologías determinar la fase de un transformador. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy sencillo. En primer lugar, vamos a poner un oscilador. Yo recomiendo siempre usar un oscilador senoidal. Yo voy a usar el generador de funciones, pero si no pueden armar este circuito que yo armé en un video anterior, después les dejo el link arriba en las tarjetas, en el cual generamos una función senoidal, ¿no? Y con el osciloscopio vamos a ver cómo es la fase en el primario, que yo ya sé que acá tengo la salida del operacional, y después buscamos la fase homóloga en el secundario. Otra cosa muy importante de los transformadores es la relación de transformación, ¿no? Como nosotros sabemos, la potencia en el primario va a ser igual a la del secundario, pero podemos jugar con la tensión de salida y la corriente, por ejemplo. Entonces tenemos esta relación. La tensión en el primario dividido la tensión en el secundario es igual al número de vueltas, ¿no? Del arrollamiento en el primario sobre el secundario. Y a su vez es aproximadamente igual, y acá es al revés, a la corriente
en el secundario dividido la del primario. Por otro lado tenemos una relación de impedancias donde Z1 sobre Z2 es igual a N1 al cuadrado sobre N2 al cuadrado. Esta no la vamos a usar, pero bueno, me parece importante mostrarla y esta, bueno, es importante tenerla en cuenta y quizás la usemos. Así que vamos al laboratorio a verificar todo esto. Bueno, vamos a determinar el borne homólogo, en este caso, por ejemplo, de este trafito que encontré por ahí, no sé ni de dónde lo saqué, no me acuerdo, no tengo idea de nada. Así que la idea es, más que nada en este caso, entender el concepto porque nosotros vamos a armar nuestro transformador con un toroide, pues vamos a hacer una fuente de baja potencia con este toroide, no con este particularmente, sino con este modelo. Vamos a armar el primario y el secundario, pero bueno, para entender un poco, agarramos un transformador cualquiera, ¿no? Por ejemplo este, y vamos a estudiarlo. Lo primero que vamos a hacer es a simple vista ver si se puede, ¿no? Dónde salen los cables. En este caso, de este lado tiene tres patitas, ¿no? Pero la del medio no tiene ninguna conexión. Si no, eso lo pueden chequear con el tester, ¿no? Y de paso también medimos la resistencia. Yo, por ejemplo, tomo en las dos puntas. Bueno, no se va a ver a cámara. Ahí se va a ver. Y tiene más o menos 8 ohm por ahí. Sí, 8. Si yo tomo el centro y un extremo, está abierto, así que, bueno, igual eso se ve, no sé si va a salir a cámara, pero se ve que el cablecito está soldado acá y acá. Bueno, y del otro lado pasa exactamente lo mismo. No sé si se va a ver a cámara, pero tenemos conectada la salida acá y acá. Estos dos no tienen ninguna conexión, o sea que son cables, o sea que está sin cable, así que lo chequeamos con el tester. Son esos dos del costado y ahí tiene 2 ohm. Si usamos otra patita no pasa nada, usamos la otra no pasa nada, otra combinación entre ellas tampoco, o sea que no tiene nada. A veces hay un punto medio, así que eso también hay que medirlo y lo tenemos en cuenta. Ahora bien, yo les recomiendo siempre que tomen como primario para hacer esta prueba de borne homólogo aquel bobinado que tiene más resistencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a vamos a poner en el bobinado que tenía mayor resistencia, que tenía 8 ohm, y acá? ¿No? Lo vamos a conectar así, como se ve acá. Entonces, para mí, esto va a ser el primario. O sea, yo no sé nada del transformador, ¿no? Y lo voy a investigar. Entonces, como ese va a ser mi primario, voy a conectar la tierra del generador con el cocodrilo del osciloscopio. Me enroscó todo. Ahí está. Ahí. Y después la punta en la cocodrilo roja. Así. Y después en el secundario voy a conectar la cocodrilo en cualquier posición, ¿no? Donde tenemos bobinado, ¿no? Obviamente. Habíamos dicho que había dos patitas que no tenían nada. Bueno, ahí se salió todo. Y después conectamos la punta del osciloscopio a la otra patita. Este se salió. Ahí está. Sí, es medio engorroso esto, pero bueno, hay que tener paciencia. Traten de no hacer ningún corto. Ahí quedó todo conectado. A ver si ahí se ve. Sí. Así que bueno, vamos a ver en el osciloscopio qué señal obtenemos. Bueno, entonces, tenemos todo conectado ya. Vamos a arrancar con una tensión no muy alta, una amplitud de 3 o 4 volt y una frecuencia baja. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque recordemos que el transformador, ¿no? Nosotros lo podemos ver como una impedancia y esa impedancia es sensible a la frecuencia, o sea, se va a ir modificando. Entonces, a medida que nosotros aumentemos la frecuencia, esa impedancia se va a ir modificando. Y hay que tener cuidado porque podemos elevar mucho la tensión. Eso es otra cosa que me olvidé de aclararles. Que hay transformadores que lo que hacen es elevar la tensión en el secundario y van a encontrar que un bobinado tiene muy alta resistencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, 20 ohm, 30 ohm, no sé, depende del caso. O en ese caso tengan mucho cuidado a cómo lo conectan, porque si lo conectan mal, pueden hacer que salga una tensión muy alta en el secundario o en el primario, depende de cómo lo conecten. Y si sucede eso, pueden quemar el osciloscopio.
o lo que sea que usen para medir, así que tengan mucho cuidado. Yo voy a arrancar con 1 kHz, 4 volt pico a pico. Bueno, como se puede observar, ya como del trigger, si unimos las dos señales, lo que tenemos es que las dos están en fase, pero fue de casualidad. Yo ahora a propósito lo voy a dar vuelta, porque si no, no tiene gracia. A veces pasa que uno de casualidad la pega, ¿no? A ver si puedo conectarla a cocodrilo. Ahí está. Bueno, y ahora como ponerlo a observar, tenemos una señal y la otra desfasada 180 grados. Entonces, como yo lo tenía conectado previamente, donde tenía las puntas del osciloscopio, yo lo voy a tomar como bornes homólogos. ¿Está bien? Ahora, a propósito, lo puse al revés. Entonces, el puntito iría donde tengo la punta del osciloscopio, ¿no? Y del otro lado iría también, ¿no? Si lo vuelvo a poner bien. Entonces ahí los bornes homólogos están donde están las información más. Claro que sí. Lo que vamos a hacer es calcular la relación de transformación, en el cual acá tenemos en la señal violeta lo que sería el primario y la señal celeste el secundario. Entonces, como nosotros ya vimos, la relación de transformación era el cociente de las dos señales. Entonces, esto va a ser 1,36 volt, ¿no? Ahí abajo tenemos el medidor, dividido 66 milivolt, más o menos. Milivolt. Y esto me da 20,6. Bueno, puede que esté un poquito errado, seguramente la relación de transformación sea de 20. Así que esto está bueno porque además de encontrar el borne homólogo, ¿no? Encontramos la relación de transformación y tenemos ya mucha información acerca de este transformador. Bueno, además de conocer el borne homólogo y las relaciones de transformación y esas cosas que vimos del transformador, nos interesa conocer, por ejemplo, cuántas vueltas tengo que darle yo al arrollamiento para obtener determinada inductancia. Entonces, para encontrar ese número, lo que vamos a estudiar es el coeficiente de autoinducción al, el que está acá. Bueno, vamos a empezar a demostrarlo matemáticamente. Es, bueno, sencillo y rápido. Puse integrales, pero tranquilos que igual están los resultados. Y lo que empezamos a plantear es la ley del inductor, ¿no? Por un lado tenemos que es la integral de n multiplicado por la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Esto sería el cambio que hay en el flujo. Y por otro lado también tenemos que es igual a L por el cambio de la corriente, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en otro video, así que bueno. Esta integral me da esto, donde estas fórmulas seguro ya las conocen y A sub c representa el área del núcleo. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar esta ecuación por I sobre 2, o sea, la corriente sobre 2, miembro a miembro, y me queda esto que está acá. Seguramente recordarán que un medio de L por I cuadrado es la energía que hay en el inductor, ¿no? Bueno, esto lo dejamos acá y lo llamamos 4. Por otro lado, la densidad de flujo magnético va a ser mu E por mu 0 por H, ¿no? Donde mu 0 la permeabilidad del vacío, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7, seguramente esa constante la superconocen. Y mu sub E es la permeabilidad relativa, ¿no? Bueno, con la ley de Ampère tenemos la integral por un camino cerrado, bla bla bla, todo eso, que es H por dl, me da esto que está acá, donde LE es la longitud equivalente del circuito magnético, y si reemplazamos 6 en 4, esta que está acá, me va a quedar que un medio de L por I cuadrado es igual a todo esto que está acá. Bueno, voy un poco rápido porque por ahí esto es un poco aburrido. B sub c es el volumen del núcleo. Reemplazamos 4 y 6 y lo que nos interesa acá es que n por i es igual a n cuadrado por el área del núcleo por b sobre l y es igual a h por la longitud equivalente. Bueno, finalmente vamos a reemplazar la ecuación que obtuvimos en 5 con 8. Esta es 8, 5 está por acá, es esta de acá. O sea, el resultado de b, ¿no? Entonces, donde dice B, ponemos mu 0, mu sub B, por el área del núcleo dividido la longitud equivalente, por n cuadrado, ¿no? Que es lo que está acá. Bueno, esto que está acá, todo esto que está acá, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo lo dije un poco rápido. Igual, como siempre digo, esto está en GitHub, el que quiere lo baja, lo lee, no hay problema.
Está en los libros de física también, ¿no? En la parte de magnetismo. Esto que está acá es el coeficiente, a ver si me deja, acá está. Es el coeficiente de autoinducción, ¿no? También se llama permeanza magnética, ¿no? O sea, cuál es la permeabilidad que tiene el material a que pase un campo magnético. Y también lo van a encontrar como la inversa de la reluctancia, ¿no? La reluctancia sería la resistencia magnética, lo opuesto. Bueno, si lo reemplazamos me queda que L es igual a este coeficiente por N cuadrado, donde N es el número de espiras, ¿no? De la bobina, ¿no? Bueno, si lo escribo en función de la reluctancia me queda así. Normalmente esto me da en nanohenry, se suele escribir en nanohenry dividido vueltas al cuadrado, ¿no? Se suele encontrar la T por el inglés, ¿no? De turns, de vueltas. Bueno, y lo más importante está acá. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque si yo conozco el valor de autoinductancia y tengo como dato también la inductancia que quiero obtener, con esta fórmula nosotros podemos calcular el número mínimo de espiras que tiene que tener ese inductor, ¿no? Para obtener dicha inductancia. Si yo tengo un inductor desconocido, lamentablemente lo que más conviene es encontrar el coeficiente de autoinductancia. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, agarro un inductor cualquiera, le voy a bobinar una cierta cantidad de vueltas, no muchas, tampoco muy pocas, ¿no? No sé, 10 vueltas por ejemplo, 15 o 20. Medimos la inductancia, lo dividimos por la cantidad de vueltas al cuadrado y obtenemos el famoso coeficiente. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, vamos a llevar a la parte práctica lo que vimos en la teoría. Entonces, yo acá tengo un toroide, ¿no? Que compré y este toroide tiene datasheet. Si yo, por ejemplo, veo la bolsita que me envió el fabricante, mejor dicho el vendedor, ahí hizo foco, acá vemos que el coeficiente de autoinducción es de 4100, ¿no? Nanohenry sobre vueltas al cuadrado. Pero ahora bien, supongamos que nosotros en realidad no tenemos esa información, que es la gracia de este método, y queremos encontrar ese coeficiente. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, vamos a agarrar el inductor, estos son iguales, ¿no? Obviamente, compré 5, y lo que yo hice fue darle 10 vueltas, ¿no? Traten de que las vueltas sean lo más pareja posible, ¿no? Ahí está. Dado que la medición va a cambiar o mejor dicho, la inductancia a obtener va a cambiar si ustedes no lo bobinan de manera pareja, ¿no? Ahí después les dejo una foto de un libro que habla de eso. Entonces yo le di 10 vueltas y además voy a considerar que en la salida yo acá tengo media vuelta y acá también tengo otra media vuelta. No sé si se ve. Entonces yo voy a considerar que tengo 11 vueltas. Entonces bueno, después que hicieron eso lo que tienen que hacer es medir la inductancia. Yo voy a usar un medidor LSR. Si no, les dejo en las tarjetitas, por ahí arriba, dos métodos para medir inductancia, ¿no? Hemos hecho dos, uno con ecuaciones diferenciales y uno con un generador de funciones. Así que lo que voy a hacer ahora entonces es medir la inductancia, ¿no? Y podemos aplicar la fórmula. Para eso lo paso en inductancia. Como esto tiene datasheet, dice que la inductancia fue medida a 100 kHz, así que lo vamos a pasar a 100 para estar lo más certero posible. Lo voy a conectar, a ver si me deja. Ahí está, perdón que estoy incómodo con la cámara. Entonces tenemos 493 microhenry. Entonces agarramos la calculadora, hacemos 493,3 microhenry dividido 11 al cuadrado. Corremos la coma porque esto tiene que dar en nanohenry y nos da 4076. Bueno, bastante bien. Acá el vendedor nos dice que es de 4100 el coeficiente, ¿no? Ahí se ve, acá. Pero cuando yo entré a leer el datasheet, después le dejo una imagen, resulta que en realidad es de 4160. Bueno, siempre va a haber un error, ¿no? Obviamente esto es algo aproximado y nos va a ayudar porque conociendo el coeficiente de autoinducción y sabiendo el valor de inductancia que uno desea obtener, puede calcular el número de vueltas que le tiene que dar al inductor, ¿no? Para obtener determinada inductancia. Así que esto está muy bueno. Así que bueno, les recomiendo que lo pongan en práctica si no lo conocen. Y es bastante
práctico de usar. Bueno, entonces recapitulando, volvemos nuevamente al circuito inicial, este que está acá, y hemos visto los aspectos constructivos del transformador, ¿no? Algunas de sus propiedades, cómo calcular la cantidad de vueltas dada una cierta inductancia, etcétera. Ahora nos interesa ver un poquito más cómo es el funcionamiento de este circuito. Para eso entonces vamos a considerar, como siempre, dos situaciones, ¿no? Recordemos que acá tenemos la tensión de entrada, acá tenemos la tensión en el primario, esta es la tensión en Q1, en este transistor. Después acá tenemos la tensión en el secundario y acá tenemos la tensión de salida. Bueno, entonces supongamos que este transistor está cerrado, ¿no? Esto es una llave, ¿no? Esto es un corto a tierra, ¿no? Estamos considerando la mayoría de las cosas ideales, ¿no? Obviamente. Entonces, por acá va a circular una corriente, ¿no? Por el primario. Y este inductor, ¿no? O este transformador, en realidad lo voy a llamar inductor y voy a explicar por qué lo llamamos así en este tipo de topologías. Se va a cargar con energía en forma de campo magnético, ¿no? Eso recontra sabido. Yo sé que acá, en donde tengo acá el punto del borne homólogo, acá tengo una tensión positiva, ¿no? Y acá esto está conectado a GND, acá tengo negativo. O sea que ahora me voy a concentrar cuando el switch este está cerrado, ¿no? Y obtengo el color rojo, ¿no? Acá tengo más y acá tengo menos. ¿Qué pasa en el secundario? Bueno, en el secundario, cuando acá está circulando corriente, en el borne homólogo yo tengo positivo y acá en el borne homólogo también voy a tener positivo, ¿no? Tenemos la misma fase. Justamente esa es la definición de homólogo. Por otro lado, en el otro extremo del secundario voy a tener negativo. Entonces, si yo acá tengo positivo, acá negativo, este diodo está abierto. Bueno, entonces, ahora que vimos la primera parte de funcionamiento de esta fuente, vamos a analizar, ¿no? en el diagrama de tiempos, ¿no? Acá tenemos, como siempre, nuestra señal PWM, ¿no? Acá tenemos la tablita con las definiciones, bueno, eso lo salteamos. Y acá tenemos el diagrama bastante largo para analizar. Entonces, nosotros estamos acá en el momento en que el PWM está en alto, ¿no? La tensión en Q1 es 0 porque está conduciendo, ¿no? Dijimos que era ideal. La tensión en el primario va a ser la tensión de entrada, esta que está acá. La corriente en el primario, ¿no? Aumenta de manera lineal a medida que se va cargando de campo magnético, ¿no? La bobina. Y la tensión en el secundario va a ser la tensión en el primario, ¿no? Pero multiplicada por la relación de transformación, ¿no? N2 sobre N1. Está al revés porque estoy viendo qué pasa en el secundario desde el primario. O sea, va a ser una tensión negativa. ¿Y cómo va a ser la corriente? Bueno, dijimos que el diodo está apagado, así que no hay circulación de corriente. Así que por el momento, lo único que sucedió es que estamos cargando con campo magnético el primario y en el secundario no sucedió nada por el momento, ¿no? No se prendió el diodo, por lo tanto no circuló corriente. Acá traje algunas capturas del osciloscopio. Esta es la tensión en el primario. Como yo conecté acá la punta del osciloscopio acá al cocodrilo, acá no pude conectar otra punta del osciloscopio y el cocodrilo acá, porque estoy haciendo un cortocircuito entre este punto y este punto. Entonces solamente traje la imagen de lo que pasa acá. Tendría que haber puesto, si no, dos puntas, ¿no? De hacer una medición diferencial, porque si no estoy cortocircuitando los dos cocodrilos, ¿no? ¿No? Como para que se entienda, estaría puenteando lo que sería acá el transistor. Pero bueno, no importa. Como estábamos diciendo, cuando este switch se cierra, acá tenemos la tensión del primario, ¿no? V sub P, o tensión de entrada, que son 5 volt en este caso, ¿no? Acá tenemos una escala de 5 volt, así que lo que está sucediendo es eso acá. Por otro lado, acá tenemos la tensión en lo que sería el transistor. Acá sí pude conectar el PWM sin hacer ningún corto, ¿no? Y vemos que cuando el switch está cerrado, la tensión en Q1 es 0. En realidad no es 0, pero bueno, hay una caída colector emisor que bueno, que si acá hacemos un seguro se ve. Pero bueno, no importa. Por otro lado, acá estamos viendo la tensión en el secundario cuando el switch está cerrado, ¿no? Esta línea celeste es el PWM, siempre, ¿no? Cuando está en 1
el transistor está cerrado y acá tenemos la tensión del secundario que es negativa, ¿no? Que es lo que habíamos visto en el diagrama. Bueno, volvemos a analizar ahora otra situación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir Q1. Esto es una llave abierta ahora. Cuando esto se abre, el campo magnético acá colapsa, ¿no? Y cambia de signo, como ya lo hemos visto en otros videos. Y ahora lo que vamos a estudiar son los signos, pero en verde, ¿no? Cuando el switch está abierto. Me olvidé de poner la referencia, pero bueno, no importa. Entonces acá tengo más y acá tengo menos. Ahora bien, si yo acá tengo menos y acá tengo más y acá tengo la tensión de entrada, ¿no? Si esto lo pienso como una pila, esta tensión de entrada se va a sumar, ¿no? Como si fuesen dos pilas en serie a esta tensión que está acá. Por lo tanto, en Q1, acá en el colector, voy a tener una tensión mayor a la de entrada. Bueno, eso es algo que lo tengo que tener en cuenta porque si mi transistor no soporta esa tensión, se puede quemar. Ahora bien, ¿qué pasa en el secundario? Analizamos los signos en verde, habíamos dicho. Como esto se invirtió, yo acá en el borne homólogo tengo menos y acá en este otro borne homólogo, en el secundario, también tengo negativo. Por lo tanto, acá tengo positivo. Si yo acá tengo positivo, lo que va a ocurrir es que este diodo empieza a conducir. Entonces, como este diodo conduce, va a cargar este capacitor y además parte de la corriente también va a circular por la resistencia de carga. O sea que este es el fenómeno que se llama acción flyback, que es cuando uno conduce, el otro no, y viceversa. Es decir, que esto le dicen como si fuesen dos inductores, ¿no? Porque a diferencia de otras topologías donde cuando conduce el primario, conduce en el secundario simultáneamente, acá conduce uno y el otro no, y viceversa, ¿no? Esa es la acción flyback, se llama. Bueno, cuando el PWM está en cero, ¿no? Habíamos dicho que el switch se abre, ¿no? Entonces la tensión en el primario se invierte y tiene el valor menos V2 por la relación de transformación, que es el valor que toma acá. Obviamente todas estas curvas son súper ideales, ¿no? En la realidad cambia mucho, pero bueno, nos ayuda a entender qué sucede. Y en Q1, acá vamos a tener una tensión más alta, que va a ser la tensión de entrada más la tensión que va a haber en el secundario multiplicada por la relación de transformación. O sea que se van a sumar, ¿no? Que es lo que habíamos visto hace un rato. Por otro lado, en el secundario, B2, vamos a tener una tensión positiva porque el diodo conduce, ¿no? Acá tenemos un pico de corriente debido a la conducción del diodo. Y lo que nosotros vamos a analizar es esta fuente en modo discontinuo. Es decir que antes de que finalice el periodo, la corriente que va a circular en el secundario se va a hacer cero. ¿Tá? Eso porque nos va a ser más fácil calcular las fórmulas para poder diseñar una fuente de estas. Obviamente en el primario no hay circulación de corriente y cuando la corriente en el secundario se hace cero, ¿no? La tensión también se hace cero. Por otro lado, acá tenemos cómo es la circulación de corriente del capacitor, ¿no? Acá se carga, bueno, y después se empieza a descargar y así continúa en los distintos ciclos. Si vemos acá estas imágenes que yo traje del osciloscopio, ¿no? Para no ir yendo al laboratorio a cada rato, cuando el switch está abierto, ¿no? Acá tenemos la tensión que decíamos un rato, ¿no? Que es la tensión de entrada, se suma a la tensión que quedó remanente, ¿no? Como campo magnético en el inductor, ¿no? Entonces, si entramos con 5 volt, cuando el switch se abre, tenemos una tensión mayor. Fíjense que tenemos más o menos 7, 8 volt acá, ¿no? No tiene la forma del diagrama, pero bueno, vemos que se suma, que el efecto existe. Por otro lado, cuando el switch está abierto, ¿no? El PWM 0, tenemos la tensión de entrada que es 5 volts sumada a la tensión que almacenó como energía en forma de campo magnético en el primario, ¿no? Como vimos hace un ratito, se suman, con lo cual acá no tenemos más esos 5 volts, sino que hay 7, 8, acá hay casi 9, ¿no? Cerca de 9 volts, ¿no? Tenemos una escala de 5 volts. Bueno, y por último, en B2, en el secundario, cuando el switch está abierto, acá el diodo conduce y empezamos a tener tensión positiva, ¿no? Que sería la transferencia de energía, ¿no? Cuando el switch está abierto, se transfiere al secundario, ¿no? Y acá aparece la tensión positiva. Entonces, básicamente este es el modo de funcionamiento de
una fuente flyback. Otra cosa muy importante a tener en cuenta en este tipo de fuentes es qué ocurre, ¿no?, magnéticamente en el núcleo. Entonces vamos a analizar rápidamente las dos etapas, digamos, ¿no? En primer lugar, cuando el switch está cerrado, ¿no? Por acá circula una corriente, como se ve por acá. Esa corriente crece de manera lineal y a su vez lo que ocurre es que aumenta la densidad de flujo magnético hasta llegar a una densidad de trabajo, ¿no?, que es W, como está acá. Por otro lado, cuando el switch se abre, ¿no?, se realiza la transferencia de energía, ¿no?, lo que dijimos que llamamos acción flyback. La corriente en el secundario arranca en un máximo y empieza a decaer hasta un mínimo. Fíjense que acá en este diagrama la corriente deja de circular cuando termina el periodo, o sea que está al límite entre el régimen continuo y discontinuo, ¿no? Está al límite. Y acá lo que ocurre es que la magnetización evoluciona de una densidad de flujo magnético de trabajo hasta una remanente. Esto es lo que le ocurre al núcleo, ¿no?, en este tipo de fuentes flyback. Bueno, para encontrar entonces alguna fórmula, ¿no?, y poder calcular este tipo de fuentes, lo primero que vamos a hacer, como siempre hacemos, es calcular los incrementos de corriente para el primario y para el secundario. Entonces, para el primario, delta I1 va a ser tensión de entrada sobre la inductancia L1 multiplicado por D por T, ¿no? Sería el ciclo de trabajo por el periodo. Eso me da el tiempo en el cual ocurre este incremento de corriente. Ahora bien, para el secundario es similar al primario, ¿no? Obviamente referido al secundario, tensión de salida, inductancia 2, pero el ciclo de trabajo es D sub 1. Eso es el tiempo en el cual la corriente I sub 2 circula por el secundario. Recordemos que estamos trabajando en un modo discontinuo, por eso D sub 1 por T. Hacemos entonces ahora el balance de energía, ¿no? Consideramos que toda la energía del primario se transfiere al secundario, lo cual es prácticamente cierto, en un 90%, ¿no?, podríamos decir, siempre hay algunas pérdidas en toda transformación. Y si operamos matemáticamente, ¿no?, reemplazando un medio de L por delta I al cuadrado, ¿no?, donde delta I es esta expresión que vimos antes, y nos queda esta igualdad. De la igualdad anterior podemos despejar, ¿no?, y jugar un poquito con las fórmulas, y nos queda que la tensión de salida sobre la entrada, ¿no?, sería como una función de transferencia, es igual a D sobre D1 por la raíz cuadrada de L2 sobre L1. A su vez es igual a D sobre D1 multiplicado por la relación de transformación N2 sobre N1. Calculamos las potencias de entrada y de salida, ¿no? Potencia de entrada va a ser tensión de entrada por corriente de entrada y me da esta expresión. La potencia de salida va a estar dada por la tensión de salida al cuadrado dividido la carga y me da esta expresión. Si yo la llamo a esta 11 y a esta 12, las igualo, voy a obtener que D sub 1, ¿no?, el tiempo en que circula la corriente por el secundario, ¿no? Acá yo puse una fotito, ¿no?, como para ubicarnos un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Fíjense que el ciclo arranca acá y termina acá, pero la corriente deja de circular antes, ¿no?, porque estamos en modo discontinuo, y me da que es igual a la raíz cuadrada de 2L sub 2 por R sub L por T. Bueno, y finalmente si igualamos esta expresión con 10, que es esta que está acá, lo que vamos a obtener es esta fórmula que está acá, que esta fórmula es muy importante. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que la tensión de salida respecto a la de entrada, su función de transferencia va a ser igual al ciclo de trabajo multiplicado por la raíz cuadrada de RL, o sea, la carga, por T dividido 2 por L1. ¿Por qué digo que es importante? Bueno, porque esta fórmula me está diciendo que la relación de tensión de salida sobre la entrada, o sea, la función de transferencia, es directamente proporcional ¿a quién? Bueno, obviamente al ciclo de trabajo, que eso ya lo hemos visto un montón de veces, y obviamente es sensible a la carga, ¿no? Con lo cual esta fórmula ya tiene en cuenta eso, qué carga voy a poner, y en base a esto yo puedo despejar, por ejemplo,
no sé, el ciclo de trabajo y calcular qué ciclo de trabajo necesito para cierto tipo de carga. Bueno, y por último, hacemos un balance de la energía en cada periodo, nos da esta fórmula, ¿no? Acá el periodo lo escribo como su inversa, que es la frecuencia, que eso es importante. Y finalmente obtenemos esta fórmula que es súper importante, que es la inductancia del primario. Va a ser igual a la tensión de entrada, siempre se pone la mínima, ¿no? Se calcula para el peor escenario, ¿no? La tensión de entrada mínima al cuadrado por el ciclo de trabajo máximo al cuadrado que puede trabajar el convertidor, ¿no? Si es un 555 puede llegar a casi al 100%, pero bueno, si usan otra, no sé, un microcontrolador y no puede llegar al 100%, bueno, acá ponen el máximo. Dividido dos veces la potencia máxima por la frecuencia de trabajo. Y por último, trabajando, bueno, yo la demostración no la puse porque si no esto iba a ser muy largo, la inductancia 2, ¿no? De secundario va a ser tensión de salida al cuadrado, 1 menos ciclo máximo de trabajo al cuadrado, dividido dos veces la potencia máxima por la frecuencia. Bueno, todas estas fórmulas que vimos recién, yo las puse acá, ¿no? Entonces yo quiero hacer un convertidor o una fuente flyback que entre con 5 volt, salga con 5 volt, trabaje con, no sé, 20 kHz y tenga una carga de, no sé, 100 ohm y 50 mA. Ciclo máximo de trabajo puse 90%, ¿no? Y coeficiente de autoinducción, ¿no? Lo saqué del datasheet, 4160. Nosotros habíamos visto que nos dio 4060 por ahí, bueno, nos dio un poquito menos, pero estamos cerca, ¿no? Y bueno, y acá tenemos los resultados. Tenemos el ciclo de trabajo que yo tengo que setear, la inductancia del primario, la del secundario. Bueno, acá puse una relación entre lo que sería las bobinas, ¿no? Que es de 1. Bueno, yo en este caso la calculé en base a el cociente de tensiones, ¿no? De tensión de entrada sobre tensión de salida, o tensión del primario sobre tensión del secundario, mejor dicho, 5 sobre 5 me da 1. Pero bueno, estos son fórmulas y obviamente nosotros le tenemos que dar algún sentido y nos pide que para el primario, ¿no? Acá yo cargué la fórmula para despejar el número de vueltas, ¿no? Nos pide 22 vueltas y 2,5 para el secundario. Bueno, yo esto no lo respeté porque hice otras pruebas y al final dejé 22 vueltas para el primario y 22 para el secundario. O sea, lo hice uno a uno porque, bueno, quería hacer otras pruebas y ver qué pasaba. Este, Estas fórmulas son súper teóricas, ¿no? Como siempre digo, nosotros tenemos que darle sentido a las fórmulas, ¿no? La matemática nos da un número y listo. 2,5 vueltas me pareció un poco bajo, más que nada por la corriente que va a circular, ¿no? 50 mA. Pero bueno, si en algún momento necesitan aislar una fuente y esa fuente que van a aislar no va a utilizar mucha corriente, estas fórmulas sirven. En caso contrario, yo les recomiendo que usen algún controlador, ¿no? Pueden usar, Texas tiene algunos controladores flyback, tiene un controlador que no recuerdo el número, pero después les dejo una foto del datasheet, que es solo para aislar, o sea, es un controlador que tiene todo adentro, ¿no? Ustedes le conectan el controlador, el transformador de aislación y listo, es uno a uno, normalmente trabaja. Y bueno, yo les recomiendo ese tipo de soluciones o un TL494 si van a usar algo de potencia, porque estas fórmulas para algo de potencia no les va a servir y se van a romper la cabeza y no tiene sentido. Más adelante, si quieren, hacemos algún controlador famoso, no sé, el TL494 y hacemos un flyback, que eso sí estaría bueno. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir al laboratorio y jugar con esta fuente. Bueno, llegamos entonces a la parte de las pruebas, ¿no? Del laboratorio. ¿Qué tenemos acá para charlar? En primer lugar, acá tenemos el 555, ¿no? Está por ahí. No sé si se ve. Abajo de esa maraña de cables está el pobre. Con este pote variamos el ciclo de trabajo. Es la configuración que usamos siempre, ¿no? Y bueno, después acá tenemos el transistor.
Acá tenemos la red Snoover, ¿no? Que esto sí es muy importante porque si yo la quito, este tipo de circuitos tienen siempre inductancias y capacitancias parásitas, con lo cual eso me genera picos, ¿no? Eso, si quieren hacemos un video de eso. No quise centrar el video en eso porque se iba a ser súper largo y bueno, no tiene sentido, ¿no? Preferible abordar más en el funcionamiento de este tipo de topología. Después acá tenemos el transformador, ¿no? Que yo ahí le puse los bornes homólogos, lo hice sobre un toroide y puse la misma cantidad de vueltas, creo que usé 20 vueltas, 21, no me acuerdo. Y bueno, después acá tenemos el diodo rápido, ¿no? Y acá de carga le puse lo que es un LED. Así que bueno, vamos a encender esto. Bueno, y ahí se encendió el LED, ¿no? Yo acá puedo variar el ciclo de trabajo, ¿no? Ahí como que se apaga casi. Lo llevo al máximo y bueno, ahí prende más. Bueno, no tiene mucho ruido, eso está bastante bueno, tampoco tiene mucha carga, ¿no? Pero vamos a ver entonces en el osciloscopio las señales. Bueno, ahí en el osciloscopio nos queda solo por ver una sola señal, ¿no? Porque las demás ya la hemos analizado. Son las mismas, ¿no? que mostré en el documento, son las mismas de esta fuente, con la misma configuración. Bueno, por ahí le puse una carga más grande, pero es lo mismo. Y esa es la tensión de salida. Vamos a acoplarla en alterna, ¿no? Para que sea más interesante esto. Y bueno, lo que se observa ahí, obviamente, como en toda fuente, es un poco de ruido, ¿no? De alta frecuencia. No es mucho, pero bueno, tampoco tiene una carga muy grande, pero sí tiene ruido. Vamos a cambiar un poco el ciclo de trabajo. Bueno, ahí cambió el ruido. Pero bueno, están dando bien. Creo que está bueno como proyecto para aprender cómo funciona este tipo de fuentes, ¿no? Obviamente, si uno quiere hacer algo un poco serio, como decía hace un rato, tiene que agarrar algún convertidor que se dedique solo a flyback o admita este tipo de configuración, ¿no? Y armar la fuente con un datasheet y bueno, ahí les indicarán cómo calcular la inductancia del primario, del secundario, etcétera. No hemos hablado del tema transformadores, me refiero al tipo de núcleo, ¿no? Para los transformadores para switching, porque también excede al video, pero más adelante lo podemos hacer. Y lo ideal también, como decía, y digo siempre, es hacer los cálculos con algún transformador que tenga hoja de datos, ¿no? Más que nada porque a veces hay que controlar la cantidad de flujo magnético que pasa por el núcleo, ¿no? Hay que calcular algo que se llama gap, que es una pequeña aislación de aire, ¿no? Que nos permite calcular ese flujo, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con datasheet en mano. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. No dejen de suscribirse, darle me gusta. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.